Hola, buen día, ¿cómo estás? Mira, hoy vamos a trabajar sobre los pies. Entonces, voy a platicarles o explicar un, digamos que es un concepto manejado, ya saben, en anatomía. Y voy a utilizar aquí un ejemplo de, supongamos tenemos una típica esfera. Esto que les voy a explicar para mí es como la base de lo que nos va a ayudar muchísimo a trabajar diferentes posiciones de los pies, sobre todo por sus deformaciones, porque como viene el peso del cuerpo, pues entonces hay una deformación continua. Entonces tenemos el típico ejemplo de la esferita. ¿Qué pasa si tuviera peso y y entonces ves cómo cae? Y tú puedes jugar con esto todo lo que quieras. Aquí estoy haciendo como si fueran unos cuadros de animación. Este es mi extremo. Hablando en keyframes. ¿No? Esto es lo más exagerado. En realidad, en animación, en tiempo, es más tiempo, menos tiempo. Vamos haciendo esto. Entonces, se van manteniendo más tiempo los primeros cuadros y menos los últimos. Y esto es para que te dé la sensación de que ¡pum! Cae ¡pum! Y se embarra o se aplasta y luego se recupera. Pero eso lo ves súper rápido. Este es un concepto muy de animación. Entonces, voy a utilizar esto mismo para el caso de los pies, por la cuestión de los dedos, por la cuestión de la planta del pie y cómo de ahí empezamos a hacer como tensiones y fuerzas. Entonces, si volvemos a retomar el tema de la línea de acción, entonces tenemos un pie. Recuerden que yo siempre trabajo con el tema como de la conexión del socket o como le quieras llamar. Aquí viene la pierna y entonces sale, este es mi centro. Entonces, básicamente el pie tiene, yo le llamaría como 3 zonas principales. Hay muchos dibujantes, maestros que les gusta hacer esta parte como muy triangular. Yo la verdad siempre trato de ser lo más orgánico posible. Entonces, porque me ayuda al tema de la deformación que puedo llegar a buscarme, ¿no? Por las tensiones o los músculos, etc. Entonces, tenemos que el pie tiene estas 3 zonas que yo te diría. Primero enfoquémonos para generar esa armonía con respecto a la línea de acción. Entonces, aquí fíjense, estoy corrigiendo hasta mi propia línea de acción, iba por acá, pero realmente, si queremos manejar la armonía real del pie, me tengo que ir para acá. Entonces, ¿cómo se les deforma con él? Otra vez, ¿no? Con las fuerzas de los deditos. Cuando empiecen a recargarse en algo, sobre todo cuando quieres, por ejemplo, un cuate que se está frenando, viene corriendo y acá está, ¿no? la rodilla y el muslo y la otra pierna, ¿no? Entonces, si esta es mi línea de acción, tenemos primera
sección, segunda, y los dedos tercera. Es todo esto. ¿Vale? Entonces tenemos uno, como en rayos X. Vemos totalmente en escorzo, eso prácticamente no se va a ver. 2, acuérdense lo que platicamos. Y para mí esta zona que realmente es anatómicamente estamos hablando de, no sé, de bajando de lo que le llaman el maleolo interno, que es todo esto. Y comenzamos con las zonas de este como perita, entre una pera y un choricito. Se llama, bueno, esta parte es el astrágalo, luego tienes el escafoides, los tarsos, los metatarsos, son cada 5 por cada dedo, y luego ya vienen las falanges. Entonces, recordemos también que el pie, visto de frente, los huesitos se van a poner, lo estoy exagerando, no es tanto, pero, y se vale de repente exagerar a ciertos niveles. Sobre todo si sabes cómo va la cosa, sabes hasta dónde puedes llegar a estirar sin que se vea mal, ¿no? Entonces, perdón, los huesos van en la parte externa, van hacia abajo, el tobillo va hacia abajo y en la parte interna va hacia arriba. Esto es justamente para que, y te das cuenta que sabia es la naturaleza. Cuando estás dibujando, haces como pum, pum. En realidad es una sola línea, pero das como una tensión aquí, mira. ¿Ves? Entonces ya sale la pierna. No lo exagero tanto, pues. Pero ahí está. Entonces, bueno. Zona 2. Aquí yo aplico esta técnica o esta teoría, ¿no? del peso y la deformación. ¿Qué pasaría si mi tortita cae así? Se le hace sus lonjitas, ¿no? Del mismo peso. Aquí tengo mi cafecito también. Ve, toma el tuyo. Salud. Es por el tiempo que muchas veces se toman estos videos, ¿no? Me gustaría hacerlo mucho más rápido, pero como es un tema que para mí es delicado, se toma su ratito, ¿no? Bueno, entonces, tengo los dedos. Acuérdense, igual que la mano, si viste el video de la mano, ahí lo tienes muy claro. Llegamos otra vez a los sockets. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Y de dónde parte? Del centro. Igualito que en la mano. El centro me tiene que dar siempre al dedo anular. Entonces, ¿qué pasa? Salen los dedos del centro de los sockets, o una vez más se aplastan. Esto es planito, imagínense. Estamos como haciendo un corte como sagital. Luego, estos son mis centros. Me corrijo, ahí estoy. Entonces, de aquí sale cada dedo. Cada dedo tiene básicamente, yo siempre le doy como esta línea de acción a cada dedo. Y le pongo su tortita, por así decirlo. Y luego, en realidad son dos, pero la principal y luego el socket, por así mencionarlo otra vez. No quería conectado aquí. Entonces aquí me da mi uña.
Esto es un dedo gordo. Entonces, si hacemos esto mismo, aquí, ¿qué pasa? Entonces, ahí vemos mi línea, la torta que cae, y luego nos repetimos, lo repetimos. ¿Ya viste? Entonces, ya puedo ir borrando un poquito más. Entonces, ya ponemos los dedos, las uñitas, ya está todo. ¿Ya viste? Entonces, y estos huequitos que se hacen entre dedo y dedo, ya puedes entender cómo va, ¿no? Ya el tema de los tendones y todo esto ahí. Ya todo va en esa misma dirección. Entonces, resumiendo, son como dos etapas principales. Una, la de ubicar 1, 2 y 3. Y la etapa 2 es la de ubicar dónde va cada dedo. El cuarto casi siempre lo saco, porque es una cosa tan chiquita que muchas veces hasta la pegas al resto de los dedos, que normalmente eso sucede también. Entonces, bueno, aquí vamos, creo yo que bien claro. Ahora, vamos a hablar de la deformación, porque aquí es donde se empieza a poner la cosa complicada. Por ejemplo, estos pies tipo, los que me encantan, tipo del hombre araña, o de cuando salimos del baño, ¿no? De bañarnos y te estás sacudiendo. Tenemos zona 1, es como los dedos, separas los dedos en momentos de mucho esfuerzo, mucho estrés. Es igual que una mano, el pie también tiene su expresividad. Entonces, recordemos, me ahorro, de pronto me doy cuenta que lo hago y te pido una disculpa, que uno ya hace, digamos que la cosa en automático en la cabeza, y como poner la línea de acción, ya me la imagino, y ya muchas veces pues no la tienes que dibujar. Ese es el chiste, que eventualmente todo sucede en tu cabecita para que eventualmente no tengas que hacer nada más de lo que realmente es importante en el lápiz y te vuelvas eficiente. Muchos de los consejos, tips que te voy a estar dando es a partir de la industria de la animación. Los animadores para mí son los dibujantes más eficientes que hay, porque ellos saben dónde no perder el tiempo y tener el mejor resultado, sobre todo los japoneses. Entonces, hablamos también de la animación clásica, ¿no? Ahora pues ya con el tema de las computadoras pues la cosa es un poquito diferente. Y es otro tema también, que ya eventualmente también hablaremos. Entonces, acuérdense, tenemos zona 1, no se ve. Zona 2, estamos en famoso escorzo, está detrás, pero hay que calcularlo, porque miren, aquí está mi taloncito, ahí va a quedar. Luego tengo el hueso, me sale la pierna,
Y luego, zona 2. La zona 2 para mí es como esto. Y si la aplasto, el lado de adentro es el que se engorda más. Esto es por sí. No, va a agarrar impulso el personaje, ¿te fijas? Entonces, regresando aquí, es la zona 2. ¿Qué pasa? Sale de un círculo, de una esfera más bien, que se conecta justamente con la esfera de atrás, del talón. Entonces, esta es una esfera, esta es la otra esfera, las dos conectan y parten de la pierna de mi socket, por así decirlo, y entonces traigo un centro, traigo como su malla 3D, esto es para ubicarme mejor en sus deformaciones. Entonces vengo igual. Cuando tengas dudas o te estés atorando, te recomiendo que si no sabes cómo llegar a alguna zona, derívala. Esto es una derivación. Pues no hay manera de que te equivoques, porque realmente pues está trabajando las figuras geométricas solitas, ¿no? Y automáticamente te empiezan a corregir. Llego a mi zona inferior de la 2. Pero ¿qué pasa? Fíjate muy bien. Si yo vengo normal, esto tendría que ser pues como, no sé, normalmente lo pueden hacer recto. A mí o sea, la naturaleza nunca digamos que se maneja en esos ángulos, jamás. Y menos cuando se trata de los dedos. Es el mismo ejemplo de los dedos de la mano. Entre más juegues con esta parte, pues más se va a sentir. Me refiero a parte, está el nacimiento de los nudillos, de los dedos. Más se va a sentir esa naturalidad, ¿vale? Entonces, si yo hago esa misma curvatura, si hago esto, por ejemplo, ¿qué va a pasar? Tengo un socket, 2, 3, 4, 5, ahí está. Acuérdense de la línea de acción también. Si es mi centro, saco mi curvita. Si mi piso está aquí en mi dibujo, pues el dedo cae. Este primer dedo ya choca. Este ya están totalmente sobre el piso. Entonces, ¿ya viste? Ahora sí. Ahí está. Y esto es básicamente como un pie que va a dar el siguiente paso, ¿no? Voy a exagerar más esta parte para darle más. Estos ya son más toques dramáticos dentro del mismo dibujo. Mira. Entonces, perdón, tenemos zona 1, zona 2,
y zona 3. Conexión. Vale, ahora el pie, viéndolo desde la planta, para que igual te ayudes a generar una especie de síntesis o entendimiento más claro, viene el talón, viene mi zona 2, que es básicamente un triángulo estirado. Aquí viene lo interesante. Si yo agarrara, este es mi centro, aquí estaría mi otro pie, ¿vale? Esto es lo interesante. De alguna manera, los pies se mantienen más bien rectos. El triángulo o la zona 2 se abre un poco. Sin embargo, no perdemos el centro. Y el centro va a ser nuestro dedo anular, como hemos platicado. Y luego ya viene la parte de los dedos, que es como otro triángulo. De hecho es más como un trapecio, con una especie de skew. Pero el centro siempre es el centro. Y ya cuando uno lo pasa, lo empiezas a estructurar, tienes tu talón, tu arco, ¿vale? Es como si tuvieras dos ángulos, pero es el mismo al final de cuentas. Son aproximadamente como, ¿qué serán? No sé, entre 20 y 30 grados, estamos hablando. Aproximadamente unos 15 grados. Y es lo mismo aquí. Y entonces tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Como hemos dicho, el de afuera prácticamente está, el último dedo está prácticamente afuera. Entonces tenemos un dedo, tenemos el otro dedo, ahí está. Entonces es igual zona 1, zona 2 y zona 3. Más ejemplos que son el tema, pues, como complicado. Es como te menciono, los dedos. Tenemos, acuérdense, zona 1, zona 2, y zona 3. La zona 3 comienzo siempre por el socket de los dedos, la conexión de los dedos. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5. Y ya puedo hacer yo, bueno, lo que quiera. 1, 2, 3, 4, 5. De esta manera tienes 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí está. Ahí está. Te voy a poner como los puntos de referencia también, porque eso ayuda a entender mucho más fácilmente las uñas.
un pie tipo hombre araña. A mí me encanta hacer estas sensaciones como dentro del traje con la tela estirada. Tienes ya toda la referencia. Entonces huella súper. Y vamos uno para acá, otro para acá, otro para acá, otro para acá, otro para acá. Así totalmente abiertos los deditos. Entonces tienes. Lo estoy súper exagerando, ¿eh? Aquí saco, exacto, así como si fueran mis sockets, y ya tengo el ángulo de donde estarían los doblecitos de la piel. Esto ya no se vería, esto por arriba, esto tampoco, pero esto sí. Entonces, lo que me encanta hacer es como, ya puedes poner la tela encima, el traje encima, y pones tus rayas típicas del traje, o ya le puedes poner la suela toda moderna o lo que quieras, ¿no? Esto es un ejemplo como de cómic, ¿no? Clave para super deformar. Pero bueno, o sea, ya quedó muy rough, pero ahí está. Estos son ejemplos de proyecciones mucho más complicadas, o si el pie va por atrás, o por ejemplo se está arrastrando, tienes conexión, zona 1, su línea de acción como sale de allí, se está arrastrando. La zona 2 pues, está como salchichita, que parte de una misma esfera, igual que la zona 1. Llegamos a mis dos zonas principales con la tercera. Entonces, 1, 2, 3. Y aquí pues estamos hablando de una persona que están arrastrando, ¿no? Que está inconsciente, pobre. Entonces tienes el arco. Y luego tienes los sockets, ¿no? Tenemos, si aquí hago el corte, me queda el círculo como donde van a ir cada uno de mis dedos. Un dedo, dos dedos acá. Lo voy a exagerar. Está realmente arrastrado, para que se sienta que realmente está arrastrado. Entonces sale 1, 2, 3. Ya no están tensionados los deditos como normalmente, si te fijas. Acá los estoy haciendo distendidos. Entonces, 1, 2. Empiezo por la huella, la huella digital de cada uno de los ojos.
Entonces ya tenemos esta sensación, ¿no? de que está totalmente distendido. Ahora sí, ¿ves? Estos son los ejemplos para mí más complicados que uno puede llegar a manejar. Por ejemplo, otra vez voy a hacer otro ejemplo de una persona normal caminando, porque muchas veces las posiciones más relajadas, más comunes, tienden a ser las más difíciles. En el cómic, cuando cuando empezaba de chavo, recuerdo que los maestros nos decían que si podíamos dibujar a una persona común en un parque disfrutando de la vista o leyendo un libro o lo que sea, que se viera realmente natural, entonces en ese momento estábamos listos para dibujar cómics y lo que quisiéramos, y que no le lleváramos superhéroes antes de poderle cumplir con una cosa así. Entonces, y sí, estoy de acuerdo. La verdad es que la naturalidad, lo más o lo menos forzado, lo más armónico, tiende a ser muchas veces lo más difícil. Pues viene la pierna, viene el pie. Ahora vamos a hacerlo desde la parte externa. O sea, mi dedo pulgar entra al centro, a la parte de adentro. Entonces tenemos mi zona 2. Se pachurra. Aquí está el mío. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Aquí es al revés, el grandote está acá. Entonces 1, 2, 3, 4, 5. Los tendones. Entonces, bueno, ahí está. Creo que esto cubre el básico, la parte más práctica. Te vuelvo a comentar que estos tips, sobre todo haciendo el repaso de partir de esta teoría, ¿no? Es cuadro 1, cuadro 2, cuadro 3, cuadro 4. Y luego vamos exactamente al revés. Lo único que cambia son los tiempos. Bueno, si hablamos ya rigurosamente, en animación tendremos que poner aquí uno al final, un cuadro quinto, que es como el rebote, ¿no? En fin, estamos hablando de esto. Esto es lo que nos importa, entender los pesos. Yo te recomiendo que hagas ejercicios en donde tomes tus diferentes formas y juegues con ellas aplastándolas. Juegues con ellas aplastándolas, doblándolas. Cualquier cosa que se te ocurra con respecto a la deformación es buenísimo. Acá la estoy súper torciendo. O sea, lo que sea. La esfera es de las mejores. Agárrate una esfera, un huevito, o sea, una
piedrita, lo que sea, y empieza a deformarla. Y bueno, si esto fuera mi nodo, de gravedad, por así decirlo, de tensión, si yo lo jalo, ¿y qué tanto lo jalo? Entonces voy obteniendo los diferentes resultados y que sientas realmente ese jalón, que se vea lo más natural posible, ¿no? Acá hicimos el chiquito, ahora vamos a hacer el grande. ¿Vale? Y en el tema de los dedos es en la parte más importante. Una vez localizado nuestra conexión con el resto del pie, los dedos parten de una sola, recuerda, línea de acción cuyo final es el centro de una esferita. Esa esfera va a tener la tensión que tú le estés queriendo dar. Acá, por ejemplo, esta es mi zona de conexión, de contacto con el suelo, pero a partir de ahí tengo una tensión hacia este lado. Entonces todos mis deditos se jalan. Y ya, tenemos el resto, ¿no? Recuerda este tema de los dedos, que son como, los dedos sí son como unas salchichitas. Si no tienen contacto con nada, caen como si fueran salchichas, literalmente, de las chiquitas, de las gorditas. Perdón. Y cuando tienen contacto con algo, entonces se deforman, se aplastan. ¿Vale? Entonces, pues a dibujar se ha dicho, a mejorar ese tu kung fu con el lápiz. Y te deseo los mejores trazos. Cualquier duda que tengas, házmela saber. Si quieres ver algún otro tema desarrollado, explicado, pues ahora sí que a mi manera, la manera de un servidor, que ha aprendido pues a partir de muchos años en la industria de la animación. Fui director de arte de Anima Studios, director creativo durante pues un buen rato, muchos añitos, unos 8, y pues además de tener clientes en diferentes partes del mundo, que me han permitido pues aprender, ¿no? mucho de ellos. Entonces pues estos son los tips que te voy a estar dando. Vienen de, pues yo diría, de la trinchera, de la gente que conozco que está bajo la presión continua de entregar buen resultado y rápido, ¿sale? Entonces, cualquier duda que tengas sobre cualquiera de todos los puntos que tocamos aquí, con mucho gusto déjame cualquier comentario. Te agradezco mucho que hayas visto esto, ojalá te ayude mucho, y pues bueno, cuídense, nos vemos en la siguiente. Adiós.